La actriz Ivonne Montero dijo que aceptará con dignidad su vejez. No tengo temor, creo en la vejez cuando se toma con madurez, con inteligencia y no tratar de mantenerse joven, porque a veces ya se vuelve como un cortocircuito contradictorio, ¿no? De repente, a lo mejor ya demasiado clara o cosas así. No, creo más en aceptar, la aceptación. Yo no te sé decir si nunca me voy a tocar la cara o sí, porque eso llega el momento, ¿no? La tecnología está, la ciencia está, y si se puede, bien. Pero digamos que no forzar a verte de cierta edad, porque lejos de eso parece que te avejentas, ¿no? Al momento de tocarte la cara empiezas a avejentarte más. Entonces puede ser con sutileza, ¿no? Detallitos, no sé, pronto, cositas pequeñas, se vale, o sea, se vale, porque aparte en este medio pues siempre hay que estar como bonito, aparte que suele ser muy cruel. Y reveló cómo está el estado de salud de su hija Antonella. En marzo le hicieron sus estudios de rutina, hasta el año que entra la están solicitando para nuevos estudios, pero ya va en el Instituto de Cardiología. Pero ya a la par pues tiene su cardiólogo particular y está muy bien, salió perfecto su corazón. Sigue pendiente la cirugía de colocarle una valvulita en la arteria pulmonar que no alcanza a cerrar esa válvula, entonces hay que cambiarle y poner una que cierre esa vena, esa arteria, para que no tenga ese soplo. Y en algún momento su cuerpo nos lo va a decir, cómo, pues poniéndose moradita, sofocándose, ya eso se percibe inmediatamente, sobre todo en Antonella, que es una niña tan activa. Y el quistecito de la nariz, que todavía mi intuición de mamá me dice que no, ya sabes que eso no tiene prisa tampoco, y no tiene ninguna afectación en cuanto al funcionamiento de su vía respiratoria. 21 Noticias, Berenice Ortiz.